La Volvo Ocean Race 2005-2006 fue la 9ª edición de la Vuelta al Mundo a vela. En ella participaron 7 embarcaciones: el ABM Emro 1 de Michael Sanderson, Piratas del Caribe con Paul Callar, Brasil 1 con Torbjörn Grael, ABM Emro 2 con Sebastián José, Ericsson Racing Team de Nick McDonald, Movistar con Bo Becking y 7º el Brunel con Grant Warrington. Los regatistas querían más velocidad, más emociones, una evolución sobre lo que se había acostumbrado a vivir a bordo de la Volvo Ocean 60, repitiendo sus opiniones una y otra vez a lo largo de los meses. Cuando se presentaron los Volvo 70, el diseño parecía muy radical, por el aumento de la eslora y de la superficie bélica, además de la incorporación de una quilla capaz de pivotar 40 grados a babor y a estribor. Sin embargo, cuando los nuevos barcos se botaron para las primeras pruebas, saltó la alarma. Una novedad de esta edición era la inclusión de regatas costeras con el fin de dar más variedad a la regata y evitar que bajase el ritmo de competición durante las escalas. Se decidió que en determinados puertos se celebrasen regatas cortas que permitiese al público disfrutar de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Cuando se presentaron los Volvo Open 70, el diseño parecía muy radical por el aumento de la eslora y la superficie bélica, además de la incorporación de una quilla capaz de pivotar 40 grados de babor a estribor. Sin embargo, cuando los nuevos barcos se botaron en las primeras pruebas, saltó la alarma. Pero uno de los puntos más destacados con respecto a la edición anterior fue el cambio del puerto de partida, siendo por primera vez que la regata comenzó fuera de Reino Unido, haciéndose desde el puerto de Vigo, España. El recorrido que tendrían que realizar los 7 barcos de la Volvo Ocean Race sería Vigo a Cape Town, en Sudáfrica. Posteriormente irían a Melbourne, de Melbourne a Wellington, de Wellington a Río de Janeiro, pasando Cabo de Hornos, de Río de Janeiro a Baltimore, posteriormente a New York y de New York a Portsmouth, Rotterdam y Göteborg sería el final de recorrido. Pero la gran desgracia de la Volvo Ocean Race 2005-2006 sería la 7ª etapa. La etapa que discurriría entre Nueva York y Portsmouth, por el Atlántico Norte. Del 18 al 21 de mayo del 2006, hace justo 10 años, se escribió en el Océano Atlántico uno de los capítulos más trágicos de la Vuelta al Mundo de la Volvo Ocean Race, con la muerte del holandés Hans Harebaerts, que cayó al agua tras ser arrastrado por una ola. Solo 3 días después, un pequeño desplazamiento de 55 milímetros de la unión del casco con la quilla del barco del Movistar fue suficiente para temer por las vidas de la tripulación liderada por Bo Becking. Bo Becking, que ya había tenido problemas en la salida de Vigo y en la bajada, lo que era la costa de Portugal, donde tuvieron que retirarse por un daño también en la quilla. La tripulación del Movistar había tenido ya problemas en la salida de New York, que se retrasaron en salir, como vemos en las imágenes. Posteriormente, una vez hecho la salida, la tripulación del Movistar saldría destino Portsmouth, pero que recuperaría a lo largo del primer tramo de la etapa. Hans Harebaerts, de 32 años, estaba navegando como un tripulante experimentado con el equipo Ambro II,
compuesto por su mayoría por navegantes menores de 30 años. El equipo estaba a 1.300 millas del final de la etapa transatlántica cuando el viento subió de 12 a 25 nudos. El patrón Sebastián José iba al timón y Harrowitz estaba trimando el spinnaker cuando el barco se encontró de frente con una ola con un viento de 25 nudos y Harrowitz se cayó por la borda. Después de 40 minutos de búsqueda, la tripulación encontró su cuerpo y lo subieron a bordo, pero no pudieron reanimarlo. A pesar del trauma que supuso la pérdida de Harrowitz, el Armrow 2 decidió completar las etapas restantes en memoria de su compañero. Tristemente, se le echó muchísimo de menos. 3 días más tarde, la tripulación del Armrow 2, conmocionada por la pérdida de su amigo y con su cuerpo aún a bordo, tuvieron que mostrar más fortaleza y rescatar a la tripulación del Movistar. Una ola enorme había golpeado el Movistar, causando la rotura de la estructura de la quilla y la entrada del agua. Ante la amenaza de una tormenta de 50 nudos en las siguientes 24 horas, el equipo tuvo que decidir si permanecía en el barco, que podía hundirse en cualquier momento, o abandonarlo. Un pequeño desplazamiento de 55 milímetros de la unión del casco con la quilla del barco Movistar fue suficiente para temer por las vidas de la tripulación liderada por Boubecking. El velero se hundía con 10 personas a bordo a 500 millas de la costa más cercana. El desenlace pudo ser fatal, pero el Armrow 2, el mismo barco que acababa de perder a un regatista, logró rescatar al equipo español. La flota ya mostró debilidades nada más iniciar la regata desde Vigo. 14 horas después de soltar amarras, el barco español buscaba refugio en Portugal porque un golpe de ola había roto la quilla. En 2 días, 6 equipos sufrían roturas y 3 buscaban puerto. Los diseñadores habían arriesgado mucho en sus cálculos y ahora había que intentar completar una vuelta al mundo con parches. Así, 19 personas y un cadáver acabaron compartiendo un reducido espacio de 20 metros de largo por 5 de ancho hasta llegar a tierra. El barco se hundiría 7 horas después de haberlo abandonado, así que mucho mejor que no hubiera nadie a bordo, diría Boubecking. Harrowitz se uniría a la lista de 5 navegantes que han perdido la vida en la Whitbread Volvo Ocean Race tras la pérdida de Paul Waterhouse, Dominique Guillet, Bernie Hosting en la primera edición del 2073-74 y Tony Phillips en el 89-90. Posteriormente, el cadáver de Harrowitz sería recogido por una embarcación de la Armada inglesa. Y desde entonces se establece un premio en honor a Harrowitz para reconocer el mejor tripulante más joven de cada edición. Aquel suceso de la etapa séptima del 2005-2006 sirvió para que dar la vuelta al mundo a vela sea hoy más seguro. Los diseñadores aprendieron mucho de los problemas que surgieron durante aquella primera generación de los War 70. Aplicaron todo ese conocimiento para mejorar los barcos, lo que en definitiva es bueno para el deporte en general. Y el vencedor de la séptima etapa de la Volvo Ocean Race 2005-2006, sorteando el Atlántico Norte con sus borrascas e incidencias, fue el compañero de viaje de el Armrow 1. El Armrow 1 patrocinado por Michael Sanderson, que al final también se haría con la victoria final de la Vuelta 2005-2006.